Efectivamente, la inflación salió mejor que lo que el mercado esperaba. En fondo, que se aceleró más de lo que estábamos esperando. Y eso, naturalmente, lo tomó muy bien el mercado. Sin embargo, cuando la Fed hace el alza de 50 puntos básicos, que estaba totalmente internalizado, después el buen dato de inflación, el mercado reaccionó negativamente. Y es que tenemos que entender el tema del ajuste que está implicando la Reserva Federal a el control de la inflación en tres dimensiones, que son la velocidad a la cual hace los ajustes, el nivel al cual llegan los ajustes y la duración o la permanencia, sobre todo en el nivel más alto al cual las tasas pueden llegar. Lo que vimos en el último comunicado de la Fed esta semana es que la velocidad, que venía muy rápido, recordemos, a niveles de 75 puntos básicos en cada una de las 4 reuniones anteriores, que es la velocidad más rápida que ha tenido un ajuste de tasa de la Fed, por lo menos desde las últimas 7 veces que ha hecho estos ajustes. Estamos hablando desde los 1980. Nunca había habido un ajuste tan rápido. Se desacelera, sube 50. Pero eso viene acompañado de decirnos que el nivel, que es la segunda dimensión a la cual iba a llegar, pasaba a ser más alto. Ellos estaban hablando hasta la reunión anterior del orden de un 4.6 y lo llevan al orden de un 5.1, que es más o menos, digamos, el rango previo entre 5 y 5.25. El mercado, con el ajuste de la tasa de inflación, había ajustado ese techo a algo marginal bajo 5. Y adicionalmente nos dice que todavía queda mucho recorrido para controlar la inflación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Es, vamos a llegar ahí, pero lo vamos a mantener por bastante más tiempo. Y eso significa que si el mercado estaba esperando que las correcciones de tasa hacia la baja empezaran hacia mediados o finales del 2003, se corre hacia el 2024. Por lo tanto, tenemos en las tres dimensiones una desaceleración, que lo que ya se ha hecho a esta altura efectivamente está teniendo algún efecto, y eso es positivo, pero nos dicen probablemente la tasa va a llegar a más alto de lo que tú, mercado, esperabas, y va a durar por un poco más tiempo. Y eso es lo que hace caer los mercados. Evidentemente, cada vez un mayor número de gente considera que no es posible controlar la inflación sin causar una recesión. Estamos hablando de Estados Unidos en algún grado. Si lo vemos por el lado positivo, aunque el consenso sea eso, pues la mayoría de la gente piensa eso, no es una garantía de que va a haber una recesión, y todavía hay una posibilidad, o esperanza podrán decir algunos, de que la recesión no llegue. Pero sí, efectivamente, lo que hay más consenso es que si llega, esta va a ser leve. En el fondo van a ser crecimientos negativos, un par de trimestres y no muy profundos. Y la razón por la cual la gente que sostiene eso es porque la situación patrimonial de las familias es bastante más sólida que en caso de recesiones anteriores, porque están menos endeudadas, porque las casas no han caído tanto de precio, porque los ahorros que recibieron durante la época del COVID todavía los mantienen un porcentaje muy importante en activos líquidos en los bancos, y sobre todo porque el mercado laboral todavía sigue bastante apretado. Por lo tanto, la conjunción de eso significa que probablemente todas esas variables se van a deteriorar un poco, pero va a hacer que la inflación retroceda y la recesión de llegar sea más bien suave. ¿Cuál es el horizonte al cual el mercado está esperando que la inflación se vaya a niveles cercanos a lo que la Fed estima que es el nivel aceptable, con su objetivo del 2%? Estamos hablando que eso debería producirse hacia finales del 2024, o sea, en un horizonte de 2 años. Probablemente mientras se debate vemos datos más claros en esta pugna entre efectivamente está la desaceleración de la inflación y cuánto nos afecta en una recesión. Yo diría que un grado de volatilidad tal vez no es tan alto como el que vimos hace algunas semanas atrás, pero sí más alto que los promedios. Pero si juntamos eso con un escenario posible de una recesión suave, como decíamos, y miramos que en su trayectoria de largo plazo los mercados están entre un 10 y un 15% por debajo de su trayectoria, significaría que para aquellos inversionistas que tienen una inversión de largo plazo, todo este conjunto de datos apuntarían a ser un buen momento de entrada. Puede tener volatilidad, pueden haber correcciones en largo plazo que no nos guste de todas maneras, pero la trayectoria que están teniendo las variables económicas ahora y los escenarios
actuales más un punto de entrada, como decía, entre un 10 y 15% por debajo de la tendencia a largo plazo, parecieran hacer un buen momento como para ir construyendo posiciones con miras a largo plazo. No necesariamente jugarse todas las fichas ahora, pero eso podría asumir o concluir que hay una posibilidad ahora un poquito más real que hace algunas semanas atrás, que el bottom efectivamente fue en octubre y que estamos construyendo con volatilidad una salida desde él.